Bienvenido a un nuevo video de RAIS. En esta clase hablaremos sobre los cuasicontratos, contratos y su interpretación. Toda esta clase será gracias a lo aprendido por la profesora Lilia Herrera, así que vamos a verlo. Una de las principales fuentes de obligación son los contratos. El Código Civil, en su artículo 976, reconoce que cualquier obligación nacida de un contrato tiene fuerza de ley entre contratantes y se debe cumplir al tenor de los mismos. Pero, ¿alguno sabría describir qué es un contrato? El contrato no es más que un acto bilateral que crea obligación. Este se encuentra fundamentado en el artículo 1105 del Código Civil. Antes de continuar, se debe entender la diferencia entre contrato y convenio. Ambas involucran una obligación. Sin embargo, mientras el contrato crea una obligación, el convenio extingue la obligación. Existe una extensa clasificación de contratos, por lo cual aquí intentaré ser lo más breve posible. Si tienes alguna pregunta, no olvides hacerla en los comentarios. La clasificación de los contratos se puede dar de distintas formas. En base a la cantidad de personas que contraen la obligación, este puede considerarse unilateral como la donación, bilateral como la compraventa o bilateral imperfecta, que consiste en una obligación que nació unilateral pero que pasó a ser bilateral. En base al beneficio hacia las partes del contrato, puede ser oneroso o gratuito. En base a los efectos necesarios para la realización del contrato, puede ser consensual, en donde los efectos se dan cuando ambas partes consideren, reales, cuando el efecto se da después de la entrega, o solemnes, cuando el efecto se da luego de cumplir las solemnidades. En base a la regulación jurídica, puede ser nominado, innominado o mixto. En base a su forma de cumplimiento, puede ser instantáneo, es decir, que se cumple en un solo acto, o de tracto sucesivo, en donde se deben realizar varios actos para cumplir la obligación. Por último, los contratos pueden ser de discusión e imposición de obligación. Ahora hablemos del cuasicontrato. El cuasicontrato es una fuente de obligación que se contrae sin convenio. En esta, por medio de un hecho lícito y voluntario, el autor del acto se obliga con un tercero. El cuasicontrato termina la obligación de una de las partes, pero en algunos casos la obligación puede ser recíproca. En Panamá se reconocen 3 formas de cuasicontrato. Vayamos a verlo. La gestión de negocio ajeno se encuentra consagrada en el artículo 1630 del Código Civil. Esta consiste en que un tercero realiza un acto voluntario y de buena fe y decide administrar el negocio de otra persona sin que ésta se lo haya pedido. Por su parte, el cuasicontrato de cobro del indebido lo podemos encontrar en el artículo 1637. Este consiste en que una persona recibe un pago por error, y exactamente por esto se debe restituir la cosa indebidamente entregada. Por último, el cuasicontrato de enriquecimiento sin causa lo encontramos en el artículo 1643. Este consiste en que si una persona se enriquece sin causa y por este acto perjudica a otra, la persona enriquecida debe indemnizar al perjudicado en un pago proporcional al perjuicio patrimonial causado. Ya habíamos hablado de la interpretación, pero ahora hablaremos de la interpretación de contratos. Es importante saber que toda obligación contiene tanto lo explícito, es decir, lo que está expresamente planteado, como lo implícito, es decir, las consecuencias que se originan conforme al uso, la buena fe y la ley. Por lo cual, podemos plantear las siguientes situaciones. Si el texto es claro y no deja dudas en cuanto a la voluntad de los contratantes, se debe entender exactamente lo que dice. Pero, si el texto deja dudas sobre la voluntad de los contratantes, se debe entender la voluntad real, es decir, la voluntad de los contratantes, y no lo que establece el contrato. Ahora bien, existen varias reglas para determinar la verdadera intención de los contratantes. Estas se encuentran establecidas en el artículo 1133 del Código Civil. Consisten en investigar la conducta de los contratantes, la forma de cumplimiento y las medidas que han tomado en cuenta los contratantes, entre otras. Sin embargo, también existen reglas para determinar la interpretación correcta cuando un contrato es ambiguo. Veamos algunas de estas. El artículo 1134 plantea rehacer interpretaciones extensivas. Estas consisten en evaluar los antecedentes y conversaciones preliminares para hallar la verdadera intención de la interpretación. El artículo 1135 plantea rehacer interpretaciones que priven o dejen sin efectos.
Esta interpretación se realiza cuando existen cláusulas que se contradicen, ya que presentan diversos sentidos. En este caso, debe elegirse el más adecuado para producir efectos. El artículo 1136 y 1137 plantea escoger la acepción más relacionada, es decir, si el lenguaje utilizado permite comprender cosas distintas, se debe escoger la que sea conforme a la naturaleza y el objeto del contrato. El artículo 1138 plantea que los vicios deben suplirse en base al uso o costumbre. Si existe alguna ambigüedad que ocasione algún vicio en el contrato, debe solucionarse por medio del uso o costumbre. El artículo 1139 establece que de existir oscuridad se debe beneficiar la parte que no la creó. Esto es para evitar favorecer a la persona que creó la oscuridad. Si inclusive aplicando estas reglas no se puede resolver la ambigüedad del contrato, se debe distinguir si la duda es a causa de circunstancias accidentales. De ser así, se debe determinar si es un contrato a título gratuito u oneroso. Si es a título gratuito, la ambigüedad se resuelve con la menor transmisión de derechos e intereses. Pero, si es a título oneroso, la ambigüedad se resuelve con la mayor reciprocidad de intereses. En caso contrario, si la duda no recae en una circunstancia accidental, sino en el objeto principal del contrato, se debe abandonar la interpretación y volver nulo el contrato. Muchas gracias por ver nuestro video. Espero te haya gustado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.